Nos acercamos a Pesaj y, como es costumbre, recordar y leer las Sijot y las Tfilot de Rabbi Yoshua, las que fueron recopiladas específicamente por Lazar de Bet Hanania en el Sefer Edut HaTalmid HaAhub, conocido comúnmente y erróneamente como el libro de Juan, y encontramos que les habla a sus talmidim en Meshalim, o sea, en lenguaje figurado, y habla de varios conceptos, y es lo que quiero rescatar el día de hoy, hablar un poquitico en breve, de forma breve, sobre estos conceptos que Yoshua plantea en sus discursos, sus Sijot, y los conceptos que han sido tergiversados, y quiero de esta forma aclararlos para que en la noche de Pesaj, cuando lo estemos estudiando, pues podamos entender de manera clara, sin alejarnos de la tradición de Israel, lo que Rabbeinu Yoshua dijo a sus primeros alumnos. Yoshua habla básicamente de 4 conceptos. Habla del Olam, habla del Padre, el Hijo, la unidad que existe también entre el Padre y el Hijo, y también habla del Kabod, o sea, de la honra, de la gloria, del reconocimiento. Con respecto al concepto de Olam, del mundo, en la tradición de Israel se enseña que existen 2 facetas del mundo: la faceta de antes y la faceta del después. O sea, antes de ser creado, el mundo estaba o existía en potencia, o sea, en unidad con el Creador, y después, o la fase posterior, es la fase de la acción, donde se crea el mundo, y donde Hashem crea el mundo, y ocurre una separación entre el Creador y el mundo. Es decir, se convierten en 2 entidades diferentes, por decirlo de alguna manera que podamos entenderlo, y es donde surgen las dualidades, o lo que conocemos como los polos, donde surge lo malo, lo bueno, lo puro, lo impuro, lo santo, lo profano, etc. Yoshua también habla acerca de la relación y la unidad que existe entre un padre y un hijo. El hijo, antes de nacer, existió en potencia dentro del padre. Solamente cuando el hijo nace es que el hijo se convierte en una entidad diferente o separada a la del padre, similar a lo que ocurrió en la creación del mundo. El mundo existía en potencia en Hashem, eran una sola unidad, y la separación vino a existir solamente cuando el mundo vino a ser manifestado o a ser hecho, es decir, en su fase de la acción, la separación, por decirlo de algún modo, del Creador. Sin embargo, el mundo puede volver a esa fase de potencia, es decir, a esa fase primaria donde fue uno o una unidad con el Creador, y esto es a través del Tikkun, es decir, cuando el mundo sepa seleccionar dentro de la dualidad, dentro de los polos, los puntos positivos, es decir, la santidad en vez de lo profano, lo bueno en vez de lo malo, etc. Igualmente, el Hijo puede hacer esto con el Padre. El Hijo puede reintegrarse al Padre a pesar de ser una entidad diferente a través del Kabod, y es lo que enseña Rabbi Yoshua en Meshalim, o sea, en lenguaje figurado. Cuando el Hijo le da Kabod al Padre, es decir, cuando el Hijo perpetúa los atributos del Padre, los atributos positivos, cuando el Hijo honra al Padre a través de la obediencia al Padre, se une otra vez con el Padre, y se puede decir que son una sola unidad, que el Hijo y el Padre son una misma cosa, así como cuando el Hijo existía solamente en potencia dentro
del Padre. Pero Rabbi Joshua también habla acerca de su muerte, que ocurrió el día próximo, seguido a Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que viene a colación? La muerte de Joshua, el Padre, el Hijo, el mundo. Cuando el ser humano termina su tarea en este mundo, si la termina de manera excelente, se puede decir que se une otra vez con el Creador, es decir, vuelve a esa fase primaria en que existía en potencia en el Creador. Y esto lo logra hacer, como dije, cuando le da kavod al Padre, es decir, cuando perpetúa las enseñanzas, las virtudes del Padre, y en relación con Hashem, cuando obedecemos las mitzvot. Y por esto es que dice Rabbi Joshua, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, en esa fase, antes de que el mundo fuese a existir, todo existía en potencia con el Creador, y toda la gloria era del Creador, pero la compartía con el mundo o con el Padre, con su Hijo, a pesar del Hijo no existir. Entonces, una vez que el Hijo se adhiere otra vez al Eterno, comparte esa misma gloria que tuvieron ambos juntos. Y este es el caso también de los Malachim. Los Malachim, a pesar de ser una entidad separada o diferente al Creador, a la vez son una misma unidad, es decir, son uno. Y por esto que cuando viene un Malach, les puede hablar a las personas en primera o en tercera persona, es decir, como si él mismo fuera Hashem hablando, o como si él mismo también fuese un simple Malach, un mensajero. Y es por esto también que leemos en la Torá que Abraham, cuando vio a los tres Malachim, se refirió a ellos algunas veces como hablándole como si fuese Hashem, el Creador, o en otras veces hablándole a ellos como si fuesen tres personajes diferentes. Este es el concepto de Malach, es decir, a pesar de que es una entidad diferente, repito, al Creador, a su misma vez son una unidad y no se pueden separar lo uno de lo otro. Y esto es lo que enseña el Mashiach antes de su muerte. Ahora, ¿por qué el Mashiach dice esta sijá, este discurso antes de Pesaj? O sea, ¿qué tiene que ver Pesaj con estas palabras? Pesaj es ese primer escalón en seleccionar de la dualidad o de los polos lo que es correcto. Es el abandono del mundo de la dualidad, el abandono del faraón de Egipto, e ir en busca de la Torá. La Torá nos presenta las mitzvot, y las mitzvot son la elección adecuada, la elección correcta entre un mundo de polaridades. Quiera Hashem Barak Shemo bendecirnos en esta Pesaj, y que reflexionemos en la noche del Pesaj cuando leamos el Sijot y las Tfilot de Rabenu, que nos ayuden a acercar la Geulah Bimhera Biyamenu. Amén.